Día, estimados amigos, compañeros de Facebook, familia y mis queridos pacientes. Como he acostumbrado durante las últimas semanas, estoy estableciendo charlas relativamente breves para apoyar en general al público, amigos y a todas aquellas personas que estén interesados en participar en ellas y proveerles herramientas que puedan fortalecer la manera que están viviendo la experiencia de esta pandemia y de otras situaciones difíciles que hemos vivido en el pasado. Mi propósito principal es proveerles herramientas, pero no darles soluciones fáciles, porque no son fáciles. Como vieron en el título, hay unas cosas bien interesantes y hablamos de que la manera de vivir y obtener nuestra salud es un estilo de vida que yo menciono como bioético o la bioética de la medicina. ¿Qué quiere decir el concepto como yo lo entiendo? No solamente como lo define Google, es que la bioética, la manera de vivir del hombre debe estar en armonía con el principio de la ciencia biológica, la necesidad del organismo, y con la parte que lo guía, que es el espíritu, la necesidad o la ética espiritual. Esas dos éticas, el balance entre la parte biológica científica y la parte de la ética espiritual que hemos aprendido de todos los grandes maestros, debe ser el norte que nos guía hacia buscar nuestra salud. Cuando el hombre no aprende a convivir bioéticamente con su naturaleza, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y tampoco concuerda con nuestros prójimos y tampoco concuerda con la Madre Tierra, y empezamos a vivir en desarreglos que llamamos momentos egoístas, donde lo que nos interesa es lo que a mí me importa, lo de otros resuelven su problema, la Tierra, nosotros empezamos a crear infelicidad en nuestro ser. De eso vamos a charlar hoy un poquito. Vamos a tratar de, si pueden entender el concepto como yo lo he aprendido, voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Tienen la capacidad de escribirme a través de Messenger y si algunas preguntas se quedan al final, yo las contesto. Hago otro ejercicio al final después de cerrarle el live y puedo contestar esas preguntas, porque todavía no soy muy ducho en cómo usar esto en vivo. Primero, antes de empezar, en todo proceso, en un momento tan difícil, tenemos que crear un estado de meditación o de oración para empezar esta charla. Vamos a dedicar esta charla al universo, a todos los seres que nos guían. Así que vamos a cerrar nuestros ojos relajadamente, sentarnos en una posición cómoda, relajada, respirar profundamente, por lo menos 3 veces, y exhalar. Respirar profundamente y exhalar la tensión. Respirar profundamente y exhalar la tensión. Y ahora empezamos a visualizar lo siguiente. Empezamos a vernos en una gran cadena entrelazada de mano en mano que rodea a toda nuestra tierra. Y empecemos a enlazarnos con los seres que son nuestros familiares, sean de vivos o nuestros antepasados, y empecemos a hacer una unión entre nuestros seres queridos, enlazándonos en una cadena que le va dando la vuelta a la Tierra alrededor de las manecillas del reloj. Según acabamos de ver a nuestros familiares, después enlazamos a todos nuestros amigos de Facebook, a nuestros pacientes, a nuestras relaciones humanas, a todos esos seres que son importantes para esta madre tierra. Y seguimos enlazando y enlazando y empezamos a ver cómo se va creando una esfera protectora de seres entrelazados, de todos esos seres queridos. Y ahora enlacemos también los no conocidos, los seres conocidos del universo, los seres que rigen este universo,
los políticos, todos buenos o malos, colores, vamos a unirlos todos en este lazo de amor donde unen todos los brazos, nuestras manos, y sigamos creando una cadena progresiva. Cierren los ojos y vean cómo la tierra se va llenando por esta cadena de seres, que todos somos seres humanos, de nuestros antepasados, de nuestro presente y de nuestros niños, todos esos seres que vivimos en esta experiencia. Conectémonos con cada país del universo, conectémonos con todos los planetas y constelaciones que existen en este universo. Y si existen ahí algunos seres, también vamos a pedirles que se unan en nuestro lazo protector de la Madre Tierra. Después de un rato, miren cómo se va forrando la Tierra en ese lazo protector, y ahora conecten desde su coronilla, ahora reciben la luz del centro de nuestro universo solar, que es el Sol, y por ahí penetra la luz infinita de la sanación de nuestro universo. Y entonces visualicemos que desde nuestro, baja por nuestro centro, y desde nuestro corazón esa luz irradia de nuestro corazón a toda la tierra y a todos los seres, y de momento notamos que va cogiendo un brillo, un esplendor tan y tan grande, pero va creciendo casi no podemos verla con intensidad, porque estamos transmitiendo desde nuestros corazones y desde el corazón de todos los seres humanos. Estamos transmitiendo esta luz hacia el centro de la tierra, hacia todos los otros seres, hacia todos los países, hacia todos los lugares recónditos de este universo. Esa luz que sigue creciendo y sigue creciendo, y a la vez va purificando las fuerzas negativas que sin querer queriendo hemos creado en nuestras vidas. Así que visualizan cómo ese virus y esa fortaleza de esta tierra va minorando la capacidad de enfermar el planeta, de enfermar los seres individuales. Sientan esa sanación que estamos haciendo con la unión de nuestras manos y con la unión de nuestros corazones. Ahora respiremos 3 veces adicionales para acabar la meditación. Exhalemos, inhalemos, exhalemos, inhalemos, exhalemos, y ahora veamos cómo la tierra en ese esplendor queda al unirnos nosotros en nuestros pensamientos, en nuestros cuerpos físicamente por las manos y en nuestros corazones. Y ahora vamos a mantener esa unión durante esta charla para ver si le podemos sacar provecho ustedes y yo. Muchas gracias. El título se llama Los fundamentos esenciales del estilo de la vida bioética. ¿Y qué es la bioética? La bioética, que yo les definí al principio, es que es un estilo de vida que concuerda la manera correcta científica de convivir con la parte biológica material del cuerpo humano, y también concuerda con la ética espiritual que nos rige nuestro corazón y nuestras enseñanzas de los grandes maestros, para que convivamos en amor con estos prójimos. Es el estilo bioético, y para eso tenemos que entender que hay formas de cuidar mejor la manera, nuestro cuerpo biológico, el templo del espíritu, que algunas formas que estamos acostumbradas, pero muchos de nosotros lo hemos descuidado por falta de conocimiento. El concepto de Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, y no lo hacemos con maldad. Yo no creo en la maldad de los hombres, yo creo en la falta de reconocimiento de la bondad que tenemos en nuestro ser. Vamos a dividir los principios fundamentales del estilo vida bioético en 12 principios. Perdóname, un poquito de agua. El primero dice, este es bien importante: no existen las enfermedades sin los enfermos. No puede haber una enfermedad sin un enfermo. La enfermedad de por sí sola es un nombre, es un título, pero hasta que no se siente y crea una desarmonía en un organismo biológico, no existe, no tiene realidad.
Por eso es que nunca debemos tratar las enfermedades y los síntomas de nuestros pacientes, de nuestros amigos, de lo que sea, sin buscar la causa del fenómeno de la enfermedad. La diferencia entre la medicina integral y la medicina convencional moderna es que la medicina moderna es bien eficiente en desarrollar terapeutas rápidas que quiten los síntomas. Los que tenemos la filosofía de medicina integral como yo, no que creemos que quitar el síntoma es la solución, sino buscar la causa del síntoma para que el síntoma desaparezca, porque consideramos que los síntomas son las alarmas que nos está avisando nuestro organismo. Cada célula de nuestro organismo sabe lo que está pasando con ella y con cada una otra célula. Eso es esencial. Eso es bien importante que lo entendamos. Así que recuerden, no existen las enfermedades sin los enfermos. Vamos a tratar a los enfermos y no vamos a enfatizar en sus síntomas tanto, porque el síntoma lo vamos a poder bregar cuando entendemos la raíz de su enfermedad. Segundo principio. Los síntomas no son más que el resultado de nuestra ignorancia de cómo cuidar y prevenir los desequilibrios que nos hacen responsables de crear estos avisos o alarmas que el cuerpo produce y que llamamos síntomas de enfermedades. Vamos a enfatizar de nuevo esto. Nuestro organismo, al igual que nuestros autos, tienen unos sistemas de alarma que se prenden cuando hay algo malo con el funcionamiento del carro. Y el propósito de ese síntoma es que rápidamente lo llevemos al mecánico, el mecánico lo conecte a la computadora y entonces podamos buscar la solución de por qué está prendiendo la bombilla o el síntoma. Pero el propósito no es que el mecánico apague la bombilla, que lo pueden hacer. El propósito es que el mecánico me diga la causa del proceso, me dé las soluciones y yo empiece a hacer la acción que me evita que esa alarma se prenda de nuevo. Nuestra vida debe verse de la misma manera. Debemos empezar a oír las alarmas que nuestro organismo nos pide con síntomas y nos avisa y hacerle más caso a esos procesos. Recuerden que yo he dicho recientemente en un compartir que al principio los síntomas, el cuerpo y cada célula del organismo nos susurra con síntomas y nos deja saber que hay algo malo. Tengo dolor de espalda, tengo por aquí, tengo malestar, tengo indigestión. Después, si no le hacemos caso, nos llama con enfermedades. Después sigue progresando y aparecen las complicaciones de la agrupación de síntomas, que son las enfermedades. Y finalmente, si somos muy cabeciduros y no hacemos caso, nos grita con enfermedades severas y cáncer, cuando las cosas ya están más avanzadas, porque fuimos testarudos y no aprendimos a vivir en un estilo bioético de medicina. Vamos a pasar al tercer fundamento de la bioética. Toda la memoria de cómo se causaron los desequilibrios en nuestra vida, en nuestro organismo, es archivada en los registros o memoria del ADN o DNA de cada célula del cuerpo. Vamos a abundar un poco en este concepto. Primero debemos tener consciente que nosotros tenemos una memoria en nuestro cerebro, lo que hacemos de día en día, pero también cada célula de nuestra conciencia que vive en nuestro organismo tiene su propia memoria. Esa memoria es un archivo, igual que se archiva la información en la reserva de nuestro cerebro, en la conciencia de nuestro cerebro. Cada célula va archivando la memoria de sus experiencias, buenas o malas, en un archivo que lo llamamos el ADN o el DNA, en donde está la historia de todo lo que hicieron nuestros antepasados. ¿Ustedes se recuerdan en la Biblia?
La Biblia decía que los pecados de los padres llegarían hasta la tercera y cuarta generación. Me tomó muchos años entender ese concepto. Y lo que estaba implicando la Biblia es que todo lo que hacemos se queda en nuestra historia y lo pasamos genéticamente a nuestros hijos, a nuestros nietos, tataranietos. Así que vamos guardando esa historia de lo bueno y lo malo. Y entonces esa historia es lo que nos va a fomentar el empezar a tener síntomas o enfermedades si nosotros no corregimos los estilos de vida inapropiados que llevaron al proceso que se archivó. Así que recuerden, todo lo que hacemos, bueno o malo, es archivado. También ustedes saben que en la forma espiritual hay otro archivo que es el libro de la vida. El libro de la vida le pueden decir también el libro akáshico, donde ahí se guarda la memoria de todo el universo, la memoria espiritual de toda la experiencia que el hombre vivió durante la época biológica. Desde luego hablamos de ese tema. Cuarto principio, todo lo que entra a nuestro cuerpo por cualquiera de los 5 sentidos, el olfato, el oír, el tacto, el ver, el sentir, todos esos sentidos que nos hacen característicos y nos dan vida, cualquier cosa que entra por cualquiera de estos 5 sentidos, que el organismo no entienda o reconozca que es beneficioso para el organismo decide protegerse porque lo considera tóxico o extraño y reacciona de una manera inmunológica para protegerse de ese ataque, como hace con el virus. Pero también reacciona de una manera emocional cuando se siente atacado por situaciones que son totalmente emocionales y subjetivas. Así que podemos ser atacados biológicamente en nuestro organismo por cosas, por ejemplo, un ejemplo típico. En mi concepto, el estilo de comer bioético es vegetariano. Por lo tanto, yo no voy a usar productos del reino animal para mi organismo porque mi organismo no reconoce las proteínas que vienen del reino animal y las rechaza. Ahí empiezan unas reacciones alérgicas que muchas de ellas van a acabar en lo que se llaman enfermedades autoinmunes, tales como el lupus, la artritis reumatoidea, las enfermedades colágenas, que son enfermedades que nuestro cuerpo se ataca por el método autonómico, autopropio, porque entonces esas proteínas animales se incorporan a mi organismo y mi organismo responde contra ellas, pero como ahora esas proteínas son parte de mi organismo, de mis músculos, de mi sistema, de mi grasa, entonces yo me inflamo o creo una reacción inflamatoria para protegerme. Pero fíjense que yo me estoy enfermando porque estoy comiendo unas sustancias que son tóxicas. Al igual podemos analizar qué ocurre con la toxicidad emocional cuando empezamos a convivir con otros seres que no tienen la ética espiritual que nos enseñaron nuestros grandes maestros y hacemos concordancia en fenómenos, drogadicción, sociopatía, criminalidad, enfermedades que pueden ocurrir mentales sin querer queriendo también. Entonces eso nos hace ser infelices cuando no entramos en esos procesos. Así que fíjense cómo vamos creando toxicidad si no seleccionamos las comidas más apropiadas, y la que yo considero más apropiada es el reino vegetal. ¿Por qué el reino vegetal más apropiado? Vamos a hablar un poquito del sentido de que es más eficiente comer vegetal que comer animal. Vamos a ver. ¿Qué es lo que necesita cada parte de nuestro organismo, cada célula de nuestro organismo, en todos los órganos, para vivir? Energía. Esa energía viene ¿de dónde? Viene del sol. Y en nuestro planeta el sol irradia y crea los frutos, los vegetales, todo el reino vegetal. Entonces, ese es un formato que acumula la energía, que casi siempre se acumula en forma de carbohidratos complejos, pero también hay grasa y proteína. Y entonces los animales, muchos animales solamente que comen eso, como las vacas, los ganados, los elefantes, todos esos animales que comen vegetal,
van creando su propia energía y van creando cuerpos y organismos y pueden ser grandísimos, como el elefante, y puede ser fuertísimo, como el búfalo y el buey, pero son vegetarianos. Pero entonces el animal supuestamente más inteligente, que es el hombre, decide comerse los animales que se comen los frutos. Y algunos de ellos se comían entre sí en la época antigua, eran caníbales de ese colmo. Y al comerse esos frutos, tienen que pasar el trabajo de digerir y sacar esa información, esa energía de músculos y de grasa, y ese proceso de sacar y digerir esa energía de músculo y de grasa es mucho más complejo, gasta más energías y nos envejece o nos inflama más, porque tengo que pasar trabajo de digerir la grasa y las proteínas y llevarlas a los carbohidratos complejos, que es lo que yo necesito, porque el organismo lo único que necesita es azúcares en su forma más sencilla. Lo que llaman lo que es malo, que es la glucosa, no es tan malo. Lo que es malo es el exceso de la glucosa, una sobrecarga, pero la glucosa es lo que la célula necesita y que más tarde cada célula, a través del organismo organelo respiratorio, los mitocondrios o las mitocondrias, van a procesar, a convertir ese azúcar en una fórmula química que se llama ATP, que es como una mini batería que la transportamos y la compartimos por todas las otras células. El hígado es el más que trabaja en eso. Y entonces mandamos la energía a donde se necesita. Fíjense que un atleta, para poder rendir bien, en los días antes de comer, no puede llenarse de grasa, de proteína, animales, procesos. Lo que va a comer son carbohidratos complejos. Y esos carbohidratos complejos el hígado lo va a convertir en glucógeno. Y ese glucógeno se queda en reserva para cuando el atleta va a hacer su ejercicio, tenga una reserva de energía para hacer una buena manifestación o performance. Bien, claro, la manera más fácil de comer es comer vegetariano porque está en su estado natural y es de origen vegetal. Esa es la manera más fácil. Si yo quiero comer más difícil, me como entonces los reinos de grasa y los animales, entonces tengo que pasar el programa de digerir. Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo paso trabajo, yo me canso. Es como yo puedo, vamos a asumir que una cera que me dan el trabajo a mí es la fuente de energía que yo tengo. Entonces, yo tengo varias formas de trabajar para digerir esa cera. Yo puedo trabajar con un marrón y darle a pico a ese marrón, o puedo usar un sistema eléctrico como un chipper hammer, un chippy hammer, y romperlo poco a poco. Romperlo más fácil, pero donde yo paso más trabajo a marronazo limpio es que más yo gasto mi energía. Cuando comemos comidas animales gastamos más energía, envejecemos más, nos inflamamos y la inflamación implica envejecimiento. Así que conectemos el reino animal con envejecimiento y además acumula un montón de toxinas porque las grasas y las proteínas, para llevarlas al estado digestivo del azúcar, producen productos químicos secundarios como las amonias y otros productos tóxicos que después el hígado y el riñón tienen que excretar o eliminar o desintoxicar. Así que mientras más vegetariano yo como, menos productos tóxicos creo y menos envejezco. Bueno, yo espero que hayan entendido eso. Próximo. El quinto principio bioético es que este proceso inflamatorio, recuerda que inflamación es el proceso normal de vivir, pero el exceso de inflamación nos envejece porque gasta energía. Recuerden eso. La inflamación es normal, nos ayuda, pero el exceso nos destruye, igual que el estrés pasa lo mismo. El estrés puede ser algo bueno, pero mal utilizado puede envejecernos. El proceso inflamatorio en su primera fase nos da alarmas, después que conocemos como síntomas, que pueden ser corregidos inicialmente sin mucha dificultad. Es mejor empezar a escuchar las alarmas, como yo les dije al principio, cuando nos está susurrando el sistema. Pero si no corregimos estas alarmas o estas causas, pasará a etapas más avanzadas de toxicidad que entonces llamamos enfermedades.
Entonces los síntomas se van agrupando en enfermedades y creando situaciones más difíciles de corregir porque se han creado por más toxicidad. Por eso les dije ahorita, primero nuestra sabiduría nos susurra con síntomas, luego nos llama con enfermedades y finalmente nos grita con cáncer u otras enfermedades catastróficas. Por eso, señores, vamos a aprender temprano a cambiar el proceso, a usar la medicina preventiva, que si hubiéramos usado la medicina preventiva desde el pasado, quizás no estaríamos en esta pandemia, porque todos somos responsables por lo que está ocurriendo. El sexto principio de la bioética. Parte del proceso inflamatorio tóxico que nuestros antepasados hicieron en sus vidas, decía la Biblia, aquello que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es de la Biblia. Esto nos hace más propensos a ciertas enfermedades más que a otras, dependiendo de la toxicidad de nuestros estilos de vida. Ahí vamos a hablar un poquito de lo que llaman epigenética, y la epigenética cómo influencia la herencia que hemos cargado de nuestros padres. Pues ya sabemos que en familias, ustedes saben que hay familias que tienen una incidencia más alta de enfermedades del corazón, otras enfermedades de cáncer del estómago, otras enfermedades de cáncer de los senos, otras enfermedades de depresión. Hay muchas familias, ustedes van a ver que tienen unas tendencias. Eso viene en la herencia que nos pasaron genéticamente a nuestros antepasados. Y nuestro sistema, lo que tenemos que entender es que hay un fenómeno que es la epigenética, que es un concepto que yo estoy escribiendo un libro nuevo que se llama Sanando el cáncer en nuestros genes, que voy a hablar en detalle de la epigenética. La epigenética significa estilos de vida buenos o malos. Por ejemplo, un estilo de vida bueno es comer vegetariano, un estilo de vida malo es comer productos animales o comer excesos de grasas inflamatorias, trans fats, versus comer grasas vegetales como el aceite de oliva, que nos ayudan a balancear nuestro sistema de la grasa. Son dos formas de convivir. Si nosotros convivimos un estilo de vida apropiado que se basa en la filosofía de la bioética y le proveemos las mejores herramientas a nuestro organismo y le mandamos esa información a nuestro genoma. Recuerde que el DNA es donde está guardado los pecados, los pecadillos de nuestros padres y de antepasados. Si nosotros mandamos la información correcta a ese sistema como un video game, nosotros vamos a minorar los chances que las tendencias genéticas negativas del pasado de nuestros padres aparezcan en nuestra vida. Así que yo puedo disminuir los ataques al corazón, la enfermedad cardiovascular, los procesos de cáncer en mi familia que yo tengo, los procesos de Alzheimer, todas esas cosas yo las puedo aminorar si yo no le doy la gasolina con los estilos de vida inapropiados, porque esas tendencias se inhiben. Ahora, si yo le doy la gasolina negativa y le doy la materia prima negativa de comer productos animales, la toxicidad emocional y física, yo voy a activar toda esa herencia que heredé de mis antepasados negativos. Así que nosotros podemos cambiar lo que manifestamos en nuestro cuerpo y lo que nuestros hijos y nuestros nietos y futura generación va a ser si empezamos a cambiar nuestro estilo de vida ahora con estilos de vida apropiados. Eso es epigenética. Permiso. Yo espero que tengan claro eso. Séptimo, la mayoría de las terapias modernas de la medicina se enfocan en eliminar los síntomas, que llaman a ellos curar los síntomas, pero no se enfocan en eliminar la causa o sanar la condición, la enfermedad. Por eso nosotros hablamos más de sanación que de curación, porque la curación es algo de como coger un carro y le damos tiene un choque y le damos una terminación de bondo, pero ese bondo en el próximo cantazo y se dobla rápidamente porque no
no se fortaleció el metal. Nosotros queremos que ese carro o ese metal esté fuerte de nuevo, no curando, sino sanando el problema que tiene. Por eso, las terapias que tratan los síntomas, mayormente como foco principal, no resuelven permanentemente los síntomas, que recurren nuevamente y permite progresar la toxicidad a enfermedades más graves. Vamos a ver la acupuntura. Recuerden que yo soy médico, cirujano pediátrico retirado, y ahora me dedico a la medicina integral con un aspecto en la acupuntura médica tradicional china. Pacientes vienen a mi oficina con un dolor de espalda o vienen con un dolor de cabeza. Y yo puedo tratarle el síntoma rápidamente con una combinación de puntos y se van a aliviar. Ahora, si yo veo que esta persona está teniendo unos estilos de vida inapropiados, sobrepeso, comer comida chatarra, comer mucho MSG, falta de vitaminas, entonces no voy a recomendarle que cambie esos estilos de vida que llamamos epigenético negativo. Los síntomas del dolor de cabeza, los síntomas de la espalda, le van a durar la acupuntura 1 o 2 semanas y volverá entonces a las 3 semanas con el mismo síntoma. Si yo no trato la raíz del problema, va a aparecer de nuevo la tendencia. El desequilibrio no se va, a menos que yo busque y trate la causa del desequilibrio. Así que en acupuntura, mi filosofía siempre es tratar las causas junto con los síntomas. Sí, yo quiero que se mejore mi paciente, que haya un alivio, porque si no, no vuelve a la oficina. Pero tenemos que tener cuidado de no enfatizar solamente lo mismo que hacen los fármacos, tratar los síntomas y van a recurrir. Entonces recuerden que los fármacos que estamos usando, muchos de ellos crean codependencia, para no decir adicción. Y entonces, si no siguen tomando los fármacos, los síntomas siguen recurriendo. Ya ustedes saben eso. Y también saben que los efectos secundarios de muchos fármacos pueden ser peores que los efectos terapéuticos. Así que todas esas cositas hablaremos en otra ocasión. Octavo principio. La peor toxicidad que podemos obtener en nuestra experiencia de vida se debe al efecto mental de las emociones, que son guardadas en la parte subconsciente de nuestras mentes. Repito, la peor toxicidad que podemos acumular es el efecto mental de las emociones tóxicas, que son guardadas en la parte subconsciente de nuestra mente, de donde sutilmente nos autoinfligimos, repetimos, nos autoinfligimos nuestras peores enfermedades. Esa tenemos que leer esa oración de nuevo, porque tiene mucho significado. La peor toxicidad se debe al efecto mental de las emociones tóxicas que son guardadas en la parte subconsciente de nuestras mentes, de donde sutilmente nos autoinfligimos nuestras peores enfermedades. Esto quiere decir que nosotros mismos somos los causantes de nuestros problemas, sin querer queriendo. Es en esta etapa que mi libro Espiritualidad 103, la clave del perdón, descifrando la luz en nuestra sombra, enfatiza cómo sanar estos procesos que básicamente son culpas que están corroyendo nuestro ser del pasado, porque no las sanamos con el entendimiento y el perdón. Repito, esas toxinas que tenemos que aprender a sanar son nuestras culpas. Y esas culpas vienen y se quedan acumuladas en nuestro subconsciente. Porque primero no sabíamos lo que hacíamos. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y entonces esas culpas lo que están haciendo es pidiéndonos ayuda. Nos están avisando que dejamos atrás unos procesos en nuestra vida que necesitan sanación o perdón. Ese es mi libro, La clave del perdón. Un día vamos a discutir cómo bregar con la sanación y la clave del perdón, pero eso es un tema muy completo, hay que cogerlo con detalle. Pero recuerden, la culpa nos enferma. Entonces la culpa la creamos nosotros, porque no entendemos el proceso de la experiencia de la vida como lesiones de amor. Recuerden que yo digo siempre que todo sufrimiento en la vida tiene un para qué, aunque no entienda el por qué.
Muchas veces en mi juventud yo preguntaba por qué, Dios mío, me pasa esto a mí. Ahora lo que hago es ¿para qué? Al buscar el para qué, encuentro la contestación que yo llamo lesiones de amor, porque recuerde que yo les dije en una charla previa que la vida es una gran escuela universal donde todos estamos en el mismo salón, pero no estamos en el mismo grado. Y tenemos que tener cuidado con ese proceso, porque tenemos que entender que no estamos en el mismo grado para entender el proceso de la misma manera. No todos tenemos los mismos talentos cuando nacemos y unos tenemos un poco mejor talento que otros en este proceso y por eso no nos entendemos. Pero tenemos que tener paciencia uno con los otros porque no vinimos con las mismas capacidades. Por eso el entendimiento, la paciencia y el perdón son las armas más importantes en nuestro ser para crecer y mejorar. Y si alguien me dio la manita cuando yo estaba en dificultades y me ayuda a sacar del boquete, literalmente, yo tengo que recordar eso para darle la mano a aquellos otros que también caen en boquetes en su vida, en sus errores, porque no saben lo que hacen. Es una cadena de amor. Hay que dar y recibir, dar y recibir. El noveno. Estamos casi acabando, no se me vayan. El proceso de sanación más efectivo es la desintoxicación de toda la toxicidad física y mental acumulada y la reversión del proceso inicial que originó la intoxicación. Esto quiere decir es la mejor manera de corregir el proceso que estamos viviendo ahora es corrigiendo las causas de la toxicidad que lo llevó. Entonces, no importa lo que haga, siempre tengo tiempo de corregir los errores. No existe un error imperdonable. Siempre estamos a tiempo para corregirlo. Ahora, unos errores se van a corregir con más dificultad que otros y puede ser que limpiar nuestro organismo tome un poco más de tiempo si tenemos una enfermedad muy avanzada como un cáncer o una enfermedad de colágena que tener un dolor de cabeza por un hangover. Porque en una cosa es no tomes más alcohol y se te quita el dolor de cabeza y se acabó el problema, eso es fácil. Pero quitar un dolor de cabeza de un tumor cerebral implica unos cambios diferentes. Pero recuerden, no existen enfermedades incurables. Solamente existen algunas enfermedades un poquito más difíciles de tratar. Es una de mis frases de mi nuevo libro. Son un poco más difíciles de tratar, pero todo con desintoxicación. Yo empiezo un proceso de restitución de mi organismo responde apropiadamente y mi bienestar va a resurgir de mi enfermedad. Eso es bien importante. No todos lo van a hacer a la vez, pero se puede empezar el proceso de sanación con la desintoxicación. Pero hay que pasar el trabajo y la mejor manera de hacerlo es cambiando los estilos de vida, comiendo más sanamente, comiendo más fresco de la tierra, comiendo vegetariano en mi concepto y vegano todavía mejor. Décimo, vamos acabando. Este proceso anterior que he mencionado, para ser efectivo, debe llevarlo a cabo la persona que lo ocasionó, el que metió la pata, que la saque. Pero nadie puede sanarte externamente sin tú pasar el trabajo de la corrección. Porque todo terapéutica terrenal, y aquí me voy a meter en el problema, o espiritual, que viene de afuera, sin responsabilizar la persona que creó el desarreglo, no va a ser permanente e irreversible, va a ser transitorio. Así que ir a que te busquen, que te sanen milagrosamente, que te hagan esto, que te hagan lo otro, sin tú tomar la responsabilidad que tú cometiste esos errores y empezar a revertir el proceso, no vas a progresar. Si no cambias tu nutrición y empiezas a darte unas terapias especiales que ayudan a sanar el cáncer, que si vitamina C, que si oxigenoterapia, todas esas cosas que... Pero si yo no dejo de comer productos carnívoros y tóxicos, yo no voy a sanar. Yo voy a crear personas que se sanan de un cáncer por métodos naturales, se desintoxican y después acaban, ay, yo estoy sano. Y entonces empiezan a comer otra vez las toxinas que habían dejado. El cáncer va a salir de nuevo. Eso yo lo vi con mi propia hermana. Yo viví esa experiencia personal. Lo he visto en pacientes que creen que ya con ese proceso están sanos. La sanación es un proceso continuo de mantenimiento y de entendimiento. Así que nadie puede sanar
tu proceso, tú tienes que sanar tu propia enfermedad. Los otros te pueden ayudar a darte las herramientas, a apoyarte, a darte amor, a redirigirte, pero eso es lo único que te pueden dar. 11, la fe es crucial porque facilita el proceso a reconectar al Hijo del Hombre con el Hijo de Dios. Reconectar al Hijo del Hombre con el Hijo de Dios. Eso fue la vida de Jesús, la reconexión del hombre con el Hijo de Dios. Pero sin el esfuerzo de aprender la lección de amor escondida dentro de cada sufrimiento que trae la enfermedad y aceptar nuestra responsabilidad en ella, no ocurre la sanación final. Repito, la fe facilita el proceso de reconectar al Hijo del Hombre con el Hijo de Dios, pero sin el esfuerzo personal de aprender la lección de amor escondida dentro del sufrimiento de esa enfermedad y aceptar la responsabilidad en su creación de nosotros, que fuimos los causantes, no ocurre sanación final. Ese es el verdadero concepto del perdón. Cuando entendemos que nuestros sufrimientos no son castigos, son creados por nuestra falta de entendimiento. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Especialmente en nuestra juventud. Cuando miramos nuestra juventud, en ese momento nosotros pensamos que todo lo podemos hacer, que no hay nada imposible, que no importan las cosas y que yo casi tengo un poder, tengo un poder sobrenatural, soy un superhéroe. Entonces esos errores de juventud de nuestra como superhéroes son los que después tenemos que cargar aquellos que ya nos damos cuenta que no somos superhéroes, con nuestros achaques, las enfermedades, las hospitalizaciones, los tratamientos complicados. Ese es el proceso. Vamos a entender que no somos superhéroes, somos seres humanos aprendiendo a vivir con espiritualidad y amar en esta tierra. 12º y último principio. Todo lo anteriormente hemos mencionado nos ayuda a eliminar el sentimiento que es la culpa de otros, es de otros en mi enfermedad. Tenemos que eliminar ese concepto de estar achacándole la responsabilidad a otros seres humanos en nuestra vida. Por ejemplo, el hombre que nace a una familia pobre. El hombre que nace con un padre que no sabe lo que hace, que tiene malos hábitos de vicio. Un maltratador. Ese hombre tiene un poquito más de dificultad cuando empieza la carrera de la vida. Se le hace más difícil, pero no es imposible. Porque siempre se van a encontrar en el camino sustitutos o buenos samaritanos que lo van a ayudar a sustituir a aquel padre que no sabía lo que hacía. Y encima de eso yo digo que siempre todos tenemos un Padre celestial espiritual, Padre Madre celestial espiritual, que no nos abandona del principio de la creación. No hay excusa para yo no oír las palabras del Espíritu, porque tuve mala suerte en el proceso de la vida en mi crianza. Siempre hay oportunidad. Y entonces, no podemos buscar entonces que somos unas víctimas inocentes de un destino injusto. Porque si decimos que el destino es injusto, ¿a quién estamos determinando que es injusto? Porque de todo es el creador, Dios es el que ha creado nuestros destinos y sabe lo mejor que cada uno necesita. Por lo tanto, estamos asumiendo que hay injusticia en la inteligencia divina, lo cual no tiene sentido para mí. Yo no peleo con esa inteligencia. Yo trato de callarme la boquita, pensar un poquito, pedirle apoyo. ¿Dónde está la enseñanza en este pequeño sufrimiento, en esta nueva experiencia? ¿Dónde está la enseñanza en esta experiencia de este virus, de esta pandemia? Hay que buscarla. Cada uno de nosotros, unidos por la mano, como vimos en la meditación al principio, vamos a buscarla. Entonces, todo lo que podemos hacer es corregir nuestros estilos de vida por medio de la epigenética. Aquellos que llegaron tarde, empiecen otra vez este video que va a estar grabado y entiendan el concepto de epigenético. No existen enfermedades incurables, solamente existen aquellas que aún son un poquito más difíciles de tratar. Yo espero
que esta conferencia le haya dado esperanza, porque a mí me ha llenado de esperanza. Yo como médico cirujano tradicional he hecho unos cambios difíciles para adaptarme a una medicina que yo creo que va a ser la medicina del futuro, que se basa en la bioética, es la medicina integral, la natural, la que nos va a prevenir, la que va a mejorar este planeta, la que va a evitar las próximas pandemias. Por favor, aprovechen estas charlitas, compartan, escríbanme en notitas para yo saber que están sacando, escríbanme y yo les contesto, ¿ok? Así que muchas bendiciones a todos y gracias por acompañarme en esta charla.